¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Pedro Domínguez, diputado federal, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Buenos días, con el gusto de saludarles y a todas las personas que nos ven a través de la plataforma de tiempo.com.mx. ¿Qué tal de frío? A gusto, Bastante, rico, ¿no? Bastante. Quizá hasta exista posibilidad de nieve. Ahí estuve leyendo algunos reportes meteorológicos y ahorita que fui a llevar a Pedrito a la escuela se sentía bastante frío. Interesante. Diputado, pero no tanto frío en la Cámara de Diputados, siempre cierran con bastante trabajo. ¿Cómo cerró el 2014? Cierra con mucho trabajo, cierra con la aprobación de instrumentos jurídicos que son importantes, cierra con pendientes que están procesándose, que yo confío plenamente en que durante el mes de febrero podamos resolver, sobre un tema que a todos los mexicanos nos preocupa y que a nosotros nos ocupa, que es precisamente el combate a la corrupción. Sabemos pues el daño que genera en las instituciones de cualquier orden, de cualquier país, la corrupción, y estamos abocados a crear un sistema nacional de integridad pública, un sistema que fortalezca los órganos que se encargan precisamente de detectar, combatir, prevenir y castigar los actos de corrupción que se cometan por los organismos públicos. Este Sistema Nacional de Integridad Pública estará integrado por una Fiscalía Anticorrupción que ya existe, que está creada a nivel constitucional y a nivel legal y que esperemos nosotros que de acuerdo a los tiempos marcados en la reforma constitucional, en el año 2016 entre ya en pleno funcionamiento con la Fiscalía General de la República, un fortalecimiento grande a lo que es la Secretaría de la Función Pública con mayores funciones no solamente preventivas, sino también de sanción, al igual que con la Auditoría Superior de la Federación, que haga más ágiles las revisiones que se hacen por parte de este órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, y finalmente con la reingeniería constitucional y legal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que sería un tribunal de cuentas que tendría por objeto conocer de actos de corrupción, sancionarlos, para que no haya impunidad en este sentido. Diputado, ¿cuál es la diferencia de este Sistema Nacional de Integridad Pública al sistema anticorrupción que propuso el Partido Acción Nacional? Es en esencia lo mismo, pero lo platicábamos antes de entrar a la entrevista. Lo que debemos impulsar en la Cámara de Diputados es, en base a la tolerancia, el diálogo, el intercambio de ideas. No es posible que un partido político, llámese como se llame, pretenda imponer una idea, una iniciativa exclusivamente. Creo que todos los partidos políticos, los 7 que están representados actualmente en la Cámara de Diputados, tienen una visión importante sobre los aspectos fundamentales que se discuten y que repercuten en la vida nacional. Hay cuestiones muy valiosas en la iniciativa del Partido Acción Nacional, pero también lo hay en iniciativas que se han presentado por otros legisladores de otros partidos, y en ese proceso estamos, en tomar lo mejor de todas y cada una de las iniciativas y crear este Sistema Nacional de Integridad Pública, que al final de cuentas nos dé a los mexicanos lo que exigimos y lo que merecemos, que son autoridades públicas, honestas, transparentes, que actúen sin opacidad y que sepamos los ciudadanos cómo, cuándo y en qué se invierte hasta el último centavo que es público y que por tanto es de todos los ciudadanos. ¿Y hay un diagnóstico, diputado, de qué tan mal o bien estamos en el aspecto de corrupción? Hay mediciones que hacen organismos importantes, ¿no?, como Transparencia Internacional, que en su capítulo México hace una evaluación.
estamos avanzando, se ha avanzado mucho, hay que reconocerlo con estos institutos de transparencia que inicia primero a nivel federal y se replica en todos los estados. Son esfuerzos importantes, hemos logrado avanzar, pero al final de cuentas creo que nunca podemos darnos por vencidos en el combate a la corrupción. Mientras sigan dándose actos de corrupción, así sean pequeños, hay corrupción y debemos de combatirla. La corrupción creo que no se puede medir si es mucha o si es poca, es o no es. Hay o no hay corrupción y por eso tenemos que seguir avanzando con estos instrumentos y con estas leyes para erradicarla en la medida que sea posible, y creo que esto es dable, es posible, es realizable con la voluntad de todos. ¿Cómo afectó principalmente al Congreso el tema de los escándalos? Vimos que hubo escándalos desde los diputados propios que pedían los famosos moches, etcétera, etcétera, hasta que ya escándalos que llegan hasta el propio Enrique Peña Nieto. ¿Cómo afecta este tipo de escándalos, sobre todo al gobierno? Y usted que anda en colonias, ¿no se lo han recriminado? Fíjate que no he encontrado una recriminación de ese tipo por parte de los ciudadanos. Lo digo sinceramente y estoy abierto a que si alguien me lo ha reclamado y lo estoy ocultando, que levante la mano, se comunique y diga: yo le dije, yo le critiqué. La verdad no es así. Estoy en un contacto permanente con los ciudadanos, no solamente en las colonias, también con los empresarios, también con los comerciantes, en este programa que tenemos de impulso a los pequeños empresarios que se dedican fundamentalmente al comercio, a la prestación de servicios micro, pequeña escala. Claro que nos afecta que haya este tipo de circunstancias porque le mete interferencia al diálogo político. Cuando tenemos cosas tan importantes que aprobar, que llevar a la realidad para crear estos instrumentos, cuando hay este tipo de escándalos, fundados o infundados, existe una interferencia entre la comunicación. El hacer política implica fundamentalmente comunicarnos. El Congreso es un parlamento y su origen etimológico viene precisamente de parlar, de intercambiar ideas mediante la expresión oral, y cuando hay este tipo de circunstancias se dificulta un poquito lograr estos acuerdos. Creo que nos vino bien la llegada del receso porque se ha serenado un poco el ánimo en los legisladores y esto nos ha permitido avanzar en estos acuerdos para emitir estos instrumentos que ya comentamos. Pero desde luego también hay que reconocer que estamos en un año electoral donde habrá de renovarse la propia Cámara de Diputados, donde se van a renovar un número importante de gubernaturas, de alcaldías, y lamentablemente hay algunos partidos políticos que tratan de agitar las aguas en el Congreso para poder sacar o para llevar agua a su molino. Esto, desde mi punto de vista, no es correcto. Creo que sí, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, es la más alta tribuna donde podemos expresarnos, donde podemos señalar algunas cuestiones importantes, pero cuando se hacen sin fundamento, cuando se hacen más con un afán mediático, político, partidista, eso nos afecta, como ha sucedido en el Senado de la República, específicamente con estas manifestaciones que ha realizado el senador Javier Corral, que no quedan más que en eso. Por un lado hacen un legítimo ejercicio de su derecho de presentar una denuncia, pero fundamentalmente también le dan un sesgo publicitario, político, partidista, que genera una incertidumbre en la sociedad, y al final de cuentas vamos a ver que el órgano competente en el cual ellos mismos confiaron, en el cual ellos mismos acudieron, yo estoy completamente seguro que va a determinar que no hay responsabilidad de ningún tipo, como se dio con el tema de la deuda pública del Estado. Estuvieron ellos trabajando en la propia Cámara de Diputados con el tema de la supuesta deuda de 43,000 millones de pesos. El secretario de Hacienda del Estado, Jaime Herrera, dejó perfectamente claro que para nada es esa cantidad, que son poco menos de 23,000 millones de pesos, que el crecimiento ha sido perfectamente lógico de la deuda en la presente administración.
se aclara y se acabó el tema. Y ahora empezaron a arguir otro tipo de cuestiones. Cuando se aclare, estoy seguro, lamentablemente, que van a intentar distraer y confundir a la sociedad con ese tipo de cuestiones. Yo creo que los ciudadanos estamos cansados de ese tipo de política. Queremos propuestas, queremos acciones, queremos resultados, y el hacer política en base a aventar cubetadas de lodo, eso lo rechazamos los ciudadanos. Y ahora que saca el tema esto primero el de la deuda y luego ya diferentes situaciones que se han dado, que se prepara una marcha de apoyo, ¿qué nos puede comentar al respecto sobre esta marcha? La verdad no tengo conocimiento yo, hay algunas informaciones, no hay todavía algo concreto. Se decía que para este domingo no está programado nada. En el partido ayer estuve yo todo el día, estuvimos concentrados en la renovación de la dirigencia estatal, en la persona de Karina Velázquez, de Alfredo Aguirre Carrete, que es una extraordinaria designación por parte del CEN, con una dirigencia de lujo, con el registro de 4 compañeros de partido que van a aspirar o que aspiran a ser candidatos a diputados federales, y si en determinado momento el partido determina realizar manifestaciones de este tipo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Somos ciudadanos, tenemos derecho a expresarnos, a hacerlo respetando los derechos fundamentales de otras personas, tenemos derecho a apoyar, a fortalecer a las personas que se convierten en nuestros líderes morales, y creo que es perfectamente legítimo, como es legítimo quienes se manifiestan en otro sentido y donde la autoridad, el Estado, ha sido escrupulosamente respetuoso de esas manifestaciones, tal y como debe ser. Entonces, si en determinado momento los priistas decidimos salir a la calle a manifestarnos, lo estamos haciendo ejerciendo nuestros derechos fundamentales, como lo han hecho otros personajes, otras instancias, otras organizaciones, y se les ha respetado. Creo que no hay motivo de crítica. Esperemos pues, si en los próximos días se da la posibilidad de organizarnos, salir a la calle, lo haremos respetuosamente, lo haremos entusiastamente, pero también con la firmeza de defender aquello en lo que creemos, insisto, respetando los derechos de los demás. ¿No se hablaría, diputado, de algo de debilidad por parte del gobierno ante este manifestaciones de apoyo? No lo creo así, porque no es una marcha que organice, en su caso, el gobierno. Sería en todo caso una acción que organizare el partido en apoyo no al gobierno, en apoyo quizá a personas que están plenamente identificadas con nosotros, de los cuales nos sentimos ampliamente orgullosos, como son el gobernador César Duarte, como es el presidente Enrique Peña Nieto, y no veo pues en dónde podemos encontrar alguna señal de debilidad. Simple y sencillamente estaríamos en la posibilidad de un partido que se manifiesta unido, que se manifiesta sólido en torno a proyectos que en verdad nos han cambiado la vida, porque luego también hay que reconocer que esos ruidos que generan otros actores políticos hacen que nos confundamos un poco, y yo les digo a ustedes que nos están viendo y escuchando, como lo digo con las personas que platico en todos lados, hagamos memoria de cómo vivíamos hace 6 años en Chihuahua, donde estábamos secuestrados en nuestros propios hogares, donde no teníamos la libertad de salir durante la noche, donde los jóvenes no podían salir a divertirse libremente, donde los niños estaban encerrados en su casa, y en el gobierno de César Duarte hemos recuperado esa paz pública. Y como siempre aclaro, esto no quiere decir que no haya hechos violentos, sí los hay, se siguen presentando y nos duelen y son condenables, pero igual sucede en cualquier sociedad, en cualquier ciudad del mundo. Pero el punto de comparación entre lo que sucedía hace 5 o 6 años y lo que sucede hoy es totalmente diferente, y esto ha generado otros beneficios positivos, como el desarrollo económico de la ciudad, del propio estado, el crecimiento que ha tenido Chihuahua a nivel económico, la generación de empleos, el apoyo que se ha dado a la salud, a la educación fundamentalmente. Entonces,
Creo que tenemos que hacer memoria y tenemos que limpiar nuestra mente de esa interferencia que nos generan otros actores que lo hacen con un afán eminentemente político-partidista para poder hacer una evaluación objetiva y justa de lo que ha pasado en Chihuahua durante los últimos años. Diputado, regresamos a los temas de la Cámara de manera breve. No se habla, es evidente la baja del precio del petróleo del barril de petróleo. Los estados eran los principales beneficiarios del precio del petróleo. Ahora que ya lo vemos poco más de los $40, a Chihuahua, ¿cómo le va a pegar esto? Mira, hay una circunstancia que no hemos comentado mucho. Porque son situaciones que preocupan mucho a la ciudadanía en general, ¿eh? Desde luego, pero hay que analizar en contexto y hacer una reflexión histórica. Recordemos que durante los sexenios panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, tuvimos una producción histórica de petróleo de poco más de 3.5 millones de barriles de petróleo diario, y hubo momentos en que el barril de petróleo costaba $120 el barril de petróleo. ¿Dónde quedaron esos recursos? ¿Dónde quedaron esos ingresos? No vemos que hubiese una transformación en la infraestructura del país, ni se crearon más escuelas, ni se crearon más hospitales. Se vino para abajo la seguridad pública. Hay que recordar eso. Hoy estamos en una circunstancia muy difícil que no es imputable al gobierno de la República, el que el precio del petróleo se encuentre rondando abajito o arribita de los $40, que la producción de petróleo ya haya bajado más de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Eso no es culpa de la administración del presidente Peña Nieto, sino precisamente de que en su momento no se supo aprovechar esa riqueza petrolera para crear refinerías, para crear o importar tecnologías para explotar nuevos pozos petroleros. Pero hay una circunstancia que no hemos tomado en cuenta, la reforma hacendaria que aprobamos y que ha sido criticada, obviamente porque a nadie nos gusta hablar y menos pagar más impuestos, pero esta reforma hacendaria le ha dado a México la estabilidad para resentir este golpe tan fuerte que en una economía petrolizada como era la que teníamos en nuestro país hubiera sido devastador. Tenemos un presupuesto de egresos sólido, tenemos una ley de ingresos sólida que no está sustentada únicamente en los ingresos petroleros, y precisamente la reforma energética busca y está logrando de a poquito despetrolizar la economía. Es decir, que no dependamos únicamente de la venta del petróleo para poder tener recursos. Por eso explotar otras formas de energía, como es el gas natural, el gas shale, el oil shale, donde Chihuahua se encuentra listo, no solamente con la infraestructura física, como son los gasoductos que el gobernador Duarte con visión impulsó con tiempo, sino la cuestión educativa, que también el gobernador Duarte impulsó con la descentralización y con la especialización adecuada para poder enfrentar los retos de los nuevos tiempos. Recordemos también que en esta reforma se crea una nueva forma de distribuir los recursos petroleros. Antes había, hay que decirlo, opacidad con los excedentes de la venta de petróleo, no sabíamos a dónde se iban. Hoy se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso que estaría manejado por el Banco de México, donde se tiene muy claro cuál es el origen y cuál es sobre todo el destino de los recursos petroleros. Así que creo que a pesar de esta circunstancia que es internacional, la baja del precio del petróleo, yo confío plenamente en que se recuperen los precios a un nivel de normalidad, pero esta reforma hacendaria nos hace estar listos para enfrentar estas eventualidades sin que haya una crisis como pudo haberse dado en estas circunstancias donde parecía una tormenta perfecta, ¿no? Sí. Un precio de petróleo bajísimo, una devaluación del peso frente al dólar, donde afortunadamente se contuvo, se ha mantenido ya y va recuperándose de a poquito el peso frente al dólar, gracias pues a esta solidez hacendaria que tenemos producto de la reforma que impulsó el presidente Peña Nieto. Entonces Chihuahua no se vería afectado por recibir recursos menos ante esta situación, porque se habla incluso de cantidades. Tenemos que esperar
a ver cómo se desarrollan estos parámetros de orden internacional para ver si hay alguna afectación. Hasta el momento el presupuesto sigue sólido. Chihuahua tiene una gran ventaja, es de los principales estados que genera ingresos propios. Esto es muy importante, no dependemos al 100% de lo que nos envíe la federación, de los recursos federales. Chihuahua, y esto en virtud también de los ciudadanos, fundamentalmente de los empresarios, de los ciudadanos que son puntuales con el pago de sus impuestos, que generan riqueza, que generan industria, que generan comercio, que generan servicios. Chihuahua se convierte en una economía sólida porque tiene una gran capacidad de generar ingresos propios que nos hará soportar cualquier sacudida que nos pueda dar esta circunstancia internacional, pero insisto, yo veo signos de recuperación de la economía nacional. Sacudida que dicen los expertos viene fuerte, ¿no? Así es, esperemos que estos cimientos que se han creado nos haga resistir. Yo estoy seguro que así va a ser. No vamos a vivir escenarios catastróficos como se vivieron, por ejemplo, 2008, en el 2008 o en el 94, finales, principios de 95. Eso no va a pasar en México. También hay que decirlo. Las administraciones panistas contribuyeron a crear esta solidez macroeconómica que tenemos y que nos hace resistir estos embates de la economía que son fenómenos internacionales. ¿Algo más que desea agregar, diputado? Pues desearles a todos que tengan un año sobre todo lleno de vida, de salud, decirles que vamos a seguir trabajando, poniendo al 100% el esfuerzo, la capacidad para cumplir de la mejor manera posible el encargo como diputado federal, que termina ya este año, pero que yo estoy seguro que quien habrá de llegar, que estoy seguro es amigo mío, y estoy seguro que se apellida Domínguez sabrá hacer las cosas mucho mejor que un servidor, pero esto no se acaba. No podemos ya cerrar el changarro, al contrario, la responsabilidad que nos dieron es por 3 años, y por 3 años vamos a trabajar como el primer día, con entusiasmo, con alegría, con mucha decisión y sobre todo teniendo una gran cercanía con los ciudadanos. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Agradezco nueva cuenta a Pedro Domínguez, diputado federal, por este espacio. Ya lo sabes, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.